Por favor, maten a mi abuelo por mí, susurró Marcus, de 8 años, de pie en la puerta del Rainbow Diner, con un billete arrugado de $10 en la mano. Todo el restaurante quedó en silencio. Incluso el café dejó de prepararse. Big Mike, un hombre de 1,93 metros cubierto de tatuajes de prisión, fue el primero en levantar la vista de su desayuno. Los residentes del Centro de Reinserción Social se reunían allí todos los martes por la mañana, 12 exconvictos que intentaban rehacer sus vidas tras décadas entre rejas. Lo habían visto todo, pero esto era diferente. Marcus había caminado 5 kilómetros bajo la lluvia helada para encontrarlos. Su pequeño cuerpo temblaba, no solo de frío, sino también por los moretones recientes que le cubrían los brazos. Tenía un ojo hinchado y cerrado, y el labio partido. ¿Dónde están tus padres, hijo?, preguntó Carlos, un exlíder de pandilla que había pasado 15 años en máxima seguridad por robo a mano armada. Su voz era sorprendentemente suave para alguien con muerte antes que deshonor tatuado en los nudillos. Mi madre murió el año pasado, respondió Marcus, con la voz apenas audible. Ahora vivo con el abuelo, pero él me hace daño cuando bebe. Anoche dijo que me mataría como mató a mi madre. La temperatura en el restaurante pareció bajar 20 grados. Estos hombres conocían la violencia íntimamente, la habían vivido, respirado, sobrevivido. Pero verla infligida a un niño inocente despertó algo primitivo en sus almas dañadas. Tommy el Pez Rodríguez, quien llevaba solo 2 meses fuera de prisión tras cumplir 22 años por homicidio involuntario, se levantó lentamente. Tenía los puños apretados. ¿Dónde vive este abuelo, chico? En el viejo complejo de apartamentos de la calle Cedar. Edificio C, apartamento 3B, respondió Marcus. Pero todos le tienen miedo. Ni siquiera la policía viene cuando llaman los vecinos. Fue entonces cuando Big Mike notó algo que le heló la sangre. Marcus no solo pedía ayuda a desconocidos. El chico había buscado específicamente a exconvictos porque creía que eran su única opción. Estaba tan desesperado que creía que los asesinos eran su salvación. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que Marcus los había estado observando durante semanas, estudiando sus rutinas, aprendiendo sus nombres. No se trataba de un encuentro casual. Era un último recurso cuidadosamente planeado por un chico que ya lo había intentado todo. Mientras Marcus permanecía allí temblando, sosteniendo sus $10 como si fueran los ahorros de toda su vida, los exconvictos intercambiaron miradas que transmitían años de comprensión tácita. Todos reconocieron la mirada del chico porque ellos mismos la habían tenido alguna vez, la mirada de alguien que había perdido toda esperanza en el sistema. Lo que sucedió después pondría a prueba todo lo que estos hombres habían aprendido sobre las segundas oportunidades y si la gente realmente podía cambiar. Si esta historia te parece tan apasionante como a nosotros, no olvides suscribirte. El canal porque lo que estos exconvictos decidieron hacer restaurará tu fe en la redención humana de la manera más inesperada. Pero había algo que Marcus no les contaba, algo oculto en su mochila que pronto revelaría el verdadero alcance de la maldad de su abuelo y cambiaría el curso de esta historia. Niño, no puedes entrar aquí pidiéndonos que... La voz de Big Mike se fue apagando mientras Marcus abría lentamente la cremallera de su mochila. Dentro no había juguetes ni útiles escolares. Era un cuaderno de composición, con páginas llenas de fechas, horas y descripciones detalladas escritas con letra infantil. He estado llevando la cuenta, susurró Marcus, hojeando páginas cubiertas de dibujos de palitos con crayones, uno grande golpeando a los más pequeños. Cada vez que me lastima, cada vez que dice cosas malas sobre mi madre. Mi maestra nos dijo que escribiéramos en diarios, así que lo hice. Carlos se inclinó para leer por encima del hombro de Marcus. Su rostro palideció. 15 de diciembre. El abuelo me tiró por las escaleras porque derramé jugo. 22 de diciembre. Me quemó la mano con la estufa y dijo que los accidentes les pasan a los niños malos. 8 de enero. Me dijo que mamá murió porque era una inútil, igual que yo. El restaurante se había convertido en una morgue. Estos criminales empedernidos, que habían cometido todos los crímenes imaginables, permanecieron sentados en un silencio atónito mientras una niña de 8 años documentaba con calma meses de abuso sistemático con la precisión metódica de un detective. Hay más, continuó Marcus, abriendo una sección llena de números de teléfono. Llamé a servicios infantiles 14 veces. Dijeron que investigarían, pero el abuelo siempre limpia antes de que vengan. Me obliga a ducharme, me maquilla los moretones y amenaza con hacerme más daño si les digo algo. Las manos de Tommy temblaban de rabia. ¿Y tus vecinos? ¿Tu escuela? Alguien tuvo que darse cuenta. La señora Patterson,
la de al lado, llamó a la policía 2 veces, respondió Marcus con naturalidad. Pero el abuelo conoce al agente Jenkins del bar. Simplemente se ríen y se van. Y mi maestra, la señorita Rodríguez, me preguntó una vez por mis moretones. El abuelo le dijo al director que me caigo mucho porque soy torpe. Le creyeron. Fue entonces cuando el verdadero horror los golpeó. No se trataba solo de abuso infantil, sino de un completo fracaso del sistema. Todos los adultos que deberían haber protegido a Marcus lo habían ignorado, le habían fallado o habían participado activamente en encubrir su sufrimiento. ¿Por qué no te has escapado?, preguntó Elena, la única mujer del grupo, que había cumplido condena por robo a mano armada, pero que nunca había lastimado a un niño en su vida. Marcus la miró con ojos demasiado viejos para su rostro. ¿A dónde iría? Tengo 8 años. No tengo dinero, no tengo familia. Y el abuelo siempre me encuentra de todos modos. La última vez que intenté esconderme en la biblioteca, me arrastró a casa y me encerró en el sótano durante 3 días sin comer. Los exconvictos intercambiaron miradas asesinas. Todos habían sido víctimas de violencia, pero verla infligida a alguien tan inocente e indefenso despertó todo instinto protector que habían enterrado durante sus años entre rejas. Pero anoche fue diferente, continuó Marcus, con la voz entrecortada. Estaba más borracho que de costumbre. Empezó a golpearme con el cinturón, y cuando lloré, dijo que iba a terminar lo que empezó con mi madre. Dijo que no murió en un accidente de coche como les dijo a todos. Dijo que la empujó por esas mismas escaleras y la vio morir. El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso la cocina había dejado de hacer ruido. Fue entonces cuando lo supe, dijo Marcus, cerrando su cuaderno. La policía no ayudará. Servicios infantiles no ayudará. Nadie cree en niños como yo. Pero ya los oí hablar aquí antes. Escuché al señor Carlos decir que en la cárcel, la gente que lastima a niños no dura mucho. Así que pensé, tal vez lo entenderías. Big Mike se levantó lentamente. Su figura de 1,93 metros proyectaba una sombra sobre toda la cabina. Chico, lo que nos pides que hagamos, no podemos. Intentamos evitar problemas, intentamos construir nuevas vidas. El rostro de Marcus se ensombreció, pero asintió con la resignación de alguien que ha estado decepcionado por adultos toda su vida. Lo entiendo. Gracias por escuchar de todos modos. Empezó a guardar su cuaderno en la mochila, pero Carlos lo agarró de la muñeca con suavidad. Espera. No dijimos que no ayudaríamos. Solo dijimos que no podemos hacer lo que me pides. Lo que Carlos quiere decir, añadió Elena, es que hay otras maneras de lidiar con monstruos como tu abuelo. Maneras que no nos enviarán de vuelta a la cárcel ni te dejarán huérfano. Marcus levantó la vista esperanzado, pero antes de que nadie pudiera explicarse, su rostro palideció de repente de terror. A través de la ventana del restaurante, una camioneta oxidada acababa de entrar al estacionamiento. Al volante, un hombre corpulento, de cabello gris y mirada fría, observaba el restaurante como un depredador a la caza de su presa. Me encontró, susurró Marcus, con voz apenas audible. Siempre me encuentra. El abuelo se bajó de su camioneta y comenzó a caminar hacia la entrada del restaurante con la arrogancia de quien nunca ha enfrentado consecuencias reales por sus actos. Lo que no se dio cuenta fue que estaba a punto de entrar en una sala llena de personas que entendían la violencia mucho mejor que él, y a quienes se les acababa de dar todas las razones para usar ese conocimiento en su contra. Cuando el timbre de la puerta anunció su llegada, 12 exconvictos se giraron lentamente para mirar al hombre que había estado aterrorizando a un niño, y algo cambió en el aire que incluso el abuelo pudo percibir. Pero en su arrogancia, interpretó sus miradas como miedo en lugar de la rabia apenas contenida que realmente representaban. No tenía ni idea de que su nieto no solo había encontrado ayuda, sino un ejército. Marcus. Ven aquí, muchacho. La voz del abuelo resonó por todo el restaurante al ver a su nieto encogido en la mesa de la esquina. Tenía los ojos inyectados en sangre por la bebida, y su enorme figura llenaba la puerta como una nube de tormenta. Llevas horas fuera. Es hora de volver a casa y enfrentar tu castigo. Pero en lugar de la habitual avalancha de clientes asustados, ocurrió algo inesperado. Ni una sola persona en el Rainbow Diner se movió. 12 exconvictos giraron lentamente la cabeza hacia el abuelo con la clase de amenaza sincronizada que emana de años de jerarquía carcelaria. Big Mike se levantó primero, su figura de 1,93 metros desplegándose como una montaña que cobra vida. Disculpe, señor. El chico nos está hablando ahora mismo. La confiada arrogancia del abuelo flaqueó por un instante al observar la escena,
rostros endurecidos cubiertos de tatuajes de prisión, manos que claramente habían presenciado violencia, ojos que no temían a la autoridad. Pero su arrogancia regresó rápidamente. No sé quiénes se creen que son, pero este es mi nieto. Es mío. Empezó a caminar hacia Marcus, pero Carlos se deslizó despreocupadamente de su puesto, bloqueándole el paso. «Te pertenece», repitió Carlos, con una voz peligrosamente baja. «Qué curiosa elección de palabras. Verás, de donde venimos, los niños no son propiedad. Son personas que merecen protección». El rostro del abuelo se sonrojó de rabia. «No tienes derecho a meterte en los asuntos de mi familia. Llamaré a la policía». Tommy rió, con un sonido carente de humor. «Adelante. Llama al agente Jenkins. Estoy seguro de que le interesará mucho ver las pruebas que este chico ha estado recopilando». Por primera vez, la incertidumbre se reflejó en el rostro del abuelo. «¿Qué pruebas?». Elena se levantó a continuación, sacando su teléfono. «Mira, mientras aterrorizabas a un niño, olvidaste que existía la tecnología. Marcus es más listo de lo que creías». Le mostró la pantalla. 16 personas en este restaurante acaban de presenciarte amenazando e intimidando a un niño de 8 años. Eso ya está grabado en video. «Y eso no es todo», añadió Marcus en voz baja, volviendo a meter la mano en su mochila. Esta vez sacó algo que le heló la sangre a su abuelo, una pequeña cámara digital, de las que se usan para fotografiar la vida silvestre. «Mi verdadero padre era fotógrafo», explicó Marcus, con la voz más fuerte ahora, rodeado de 12 protectores. «Escondió esto en mi habitación antes de morir. Lo he estado usando para grabar todo lo que me haces cuando crees que duermo». El rostro del abuelo palideció. «Pequeño». «Cuidado», advirtió Big Mike, dando un paso al frente. «Lo superamos en número 12-1, y cada palabra que dicen está siendo grabada. Yo pensaría muy bien lo que sale de tu boca». Pero la rabia del abuelo superó su sentido común. «¿Crees que unos exconvictos y un niño mentiroso pueden intimidarme? Conozco gente en este pueblo. Conozco jueces, fiscales, policías. Nadie va a creer a un grupo de criminales antes que a un ciudadano de bien como yo». Fue entonces cuando Doc, que había estado haciendo llamadas silenciosamente en un rincón, levantó la vista de su celular con una sonrisa que habría aterrorizado al mismísimo diablo. «Qué curioso que menciones que conoces a gente de alto rango. Porque acabo de hablar por teléfono con mi agente de libertad condicional, que casualmente está casado con una trabajadora social. Y está muy interesada en conocer a Marcus. También llamé a mi hermana», añadió Elena. «Es enfermera en el hospital infantil. Es increíble lo rápido que actúan los servicios de protección infantil cuando un profesional médico denuncia un presunto abuso con pruebas fotográficas». La bravuconería del abuelo se estaba quebrando. «No se puede probar nada. Los niños mienten todo el tiempo». «Tal vez», asintió Carlos. «Pero las cámaras de seguridad no. Y este restaurante las tiene. También el aparcamiento de enfrente. Y el semáforo de la esquina. Es increíble la cantidad de vigilancia que hay en este pueblo, pensándolo bien». Marcus miró a Big Mike con algo que podría haber sido esperanza. «¿Significa esto que de verdad me ayudarás?». «Niño», dijo Big Mike, arrodillándose de nuevo a la altura de Marcus, «hemos estado intentando demostrarle a la sociedad que la gente puede cambiar, que los exconvictos pueden convertirse en miembros productivos de la comunidad. Acabas de darnos la oportunidad perfecta para demostrarles a todos de qué pasta estamos hechos». El abuelo empezó a retroceder hacia la puerta, dándose cuenta finalmente de que se había metido en algo mucho más grande de lo que esperaba. «Esto no ha terminado. Volveré con abogados, con la policía, con gente importante en este pueblo». «Hazlo tú», le gritó Tommy. «Te estaremos esperando». Mientras la camioneta del abuelo salía a toda velocidad del estacionamiento, los exconvictos volvieron a centrarse en Marcus, quien los miraba con una mezcla de asombro y miedo residual. «¿Y ahora qué pasa?», susurró Marcus. Big Mike intercambió una mirada con los demás que decía muchísimo. Todos habían estado pensando lo mismo. Ya no se trataba solo de ayudar a un niño. Se trataba de demostrar que quienes cometían errores aún podían hacer lo correcto cuando más importaba. «Ahora», dijo Big Mike, «vamos a mostrarle a tu abuelo cómo es una verdadera familia. Y nos aseguraremos de que no te vuelva a hacer daño». Pero mientras planeaban su siguiente paso, ninguno de ellos se dio cuenta de que Marcus tenía un secreto más escondido en esa mochila,
algo que cambiaría todo lo que creían saber sobre este caso y convertiría su misión de rescate en algo mucho más peligroso y complejo de lo que ninguno de ellos había previsto. 3 horas después, el abuelo regresó al Rainbow Diner, pero esta vez no estaba solo. Detrás de él caminaba el oficial Jenkins, el policía corrupto que había estado ignorando las denuncias de abuso de Marcus, junto con otros 2 oficiales que claramente no querían estar allí. «Estos son los alborotadores de los que les hablé», anunció el abuelo en voz alta, señalando a los exconvictos. «Me han estado acosando e intentando robarme a mi nieto con mentiras y amenazas». El oficial Jenkins asintió con suficiencia. «Muy bien, todos arriba. Los llevaremos a todos para interrogarlos por secuestro y conspiración criminal». Pero Big Mike no se movió. En cambio, sonrió, con una expresión fría y calculadora que puso nerviosos incluso a los oficiales. «Oficial Jenkins, antes de hacer algo de lo que pueda arrepentirse, debería ver esto». Marcus se levantó lentamente, sacando un último objeto de su mochila, esta vez no solo una cámara, sino una pequeña grabadora que había estado funcionando todo el tiempo. «Mi verdadero padre era investigador privado antes de morir», dijo Marcus en voz baja. «Me enseñó que las personas más peligrosas son las que se creen intocables». El rostro del abuelo palideció. «¿De qué hablas, muchacho?» «Me refiero a las llamadas telefónicas», respondió Marcus, con su joven voz firme y fuerte por primera vez. «Las que le hacías al oficial Jenkins cada vez que intentaba pedir ayuda. Esas en las que te reías de lo fácil que era engañar a todos». Elena levantó su teléfono, que llevaba 1 hora transmitiendo en directo por Facebook. 1.700 personas están viendo esta conversación ahora mismo, incluyendo a varios periodistas y la fiscalía. El agente Jenkins empezó a retroceder hacia la puerta, pero Carlos se interpuso en su camino. «¿A dónde va, agente? No quiere oír el resto». Marcus pulsó el botón de reproducción de la grabadora. La voz del abuelo llenó el restaurante, nítida e inconfundiblemente suya. «Jenkins, el chico ha vuelto a llamar a la fiscalía. Hazlo como la última vez. Diles que miente y tendré tu dinero listo para el viernes. Estos corazones sangrantes no saben lo que es la verdadera disciplina». La voz del agente Jenkins respondió: «No te preocupes, Frank. Te he estado cubriendo desde que tu hija se puso demasiado insolente. Nadie le va a creer a un huérfano antes que a ciudadanos honrados como nosotros». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los 2 oficiales honestos que estaban con Jenkins intercambiaron miradas de horror, sus manos se movieron instintivamente hacia sus esposas, pero no para los exconvictos. «Hay más», continuó Marcus, con la confianza creciendo con cada palabra. «Incluyendo la parte donde admitiste haber empujado a mi madre por las escaleras y haberle pagado al oficial Jenkins para que lo encubriera». El abuelo se abalanzó sobre él, con el rostro deformado por la rabia. «Pequeño bastardo. Debería haberte rematado hace años». Pero nunca llegó a Marcus. Tommy se interpuso entre ellos, agarrando la muñeca del abuelo con un agarre que hizo que el hombre mayor gritara de dolor. «Eso es agresión a una menor frente a 12 testigos y una transmisión en vivo. Acabas de confesar asesinato y abuso infantil ante una cámara». Doc levantó la vista de su teléfono. «El FBI acaba de llegar. Resulta que llevan meses investigando al agente Jenkins por corrupción, y esta grabación es justo lo que necesitaban». El agente corrupto intentó huir, pero Elena y otros 2 exconvictos le bloquearon el paso. «¿Va a algún sitio, agente? ¿No quiere explicarles a sus colegas por qué ha estado aceptando sobornos para encubrir el asesinato de un niño?» A través de la ventana, todos podían ver a los agentes federales rodeando el edificio. El abuelo cayó de rodillas al sentir el peso de la situación. «Por favor, haré lo que sea. Le daré dinero, desapareceré, yo». «¿Qué harás?», preguntó Big Mike con frialdad. «¿Disculparse por 8 años de tortura? ¿Traer de vuelta a su madre? ¿Deshaces cada pesadilla que le hiciste pasar a este niño?» Uno de los oficiales honestos dio un paso al frente, leyéndole al abuelo sus derechos mientras el otro pedía refuerzos. El oficial Jenkins ya estaba esposado, su carrera y su libertad se habían esfumado en 5 minutos. Mientras se llevaban al abuelo encadenado, miró a Marcus por última vez. El niño desafiante que había entrado en el restaurante pidiendo un asesinato se había transformado en algo que el anciano nunca había esperado, un superviviente que había superado en astucia a todos los que lo habían subestimado. «¿Cómo?», susurró el abuelo al pasar junto a Marcus. «Como un niño estúpido». Marcus lo miró con ojos que no reflejaban miedo, solo la silenciosa satisfacción de la justicia finalmente cumplida.
Me enseñaste que los adultos mienten, que el sistema falla y que a veces la gente buena tiene que hacer cosas malas para sobrevivir. Acabo de aprender la lección mejor de lo que esperabas. Los agentes federales confirmaron lo que todos ya sabían. Las grabaciones eran auténticas, la evidencia era abrumadora y tanto el abuelo como el oficial Jenkins se enfrentaban cadena perpetua por asesinato, conspiración, abuso infantil y corrupción. Mientras los coches patrulla se alejaban, Marcus se volvió hacia sus 12 protectores, con lágrimas corriendo por su rostro, pero por primera vez en años, eran lágrimas de alivio, no de dolor. ¿Qué me pasa ahora?, susurró. Big Mike se arrodilló a la altura del niño una vez más. Ahora, chico, descubrirás lo que se siente tener una familia de verdad. Pero las últimas palabras del abuelo resonaron en la mente de todos. Ya no se trataba solo de la justicia de un niño. Se trataba de demostrar que a veces las personas más destrozadas pueden convertirse en los mejores protectores, y que la redención no solo es posible, sino necesaria. 2 años después, Marcus estaba en el escenario de la escuela primaria Cedar, sosteniendo un trofeo para la Feria Estatal de Ciencias. Entre el público, 12 los exconvictos se sentaron en primera fila, vistiendo sus mejores galas, vitoreando con más fuerza que cualquier familia biológica. El abuelo había sido condenado a cadena perpetua sin libertad condicional por el asesinato de la madre de Marcus y décadas de abuso infantil. El oficial Jenkins recibió 25 años por corrupción y complicidad en asesinato. Ambos hombres pasaban ahora sus días bajo custodia protectora, porque ni siquiera los criminales más empedernidos toleran a los asesinos de niños. Quiero agradecer a mi familia, dijo Marcus al micrófono, con voz fuerte y segura. No a la familia en la que nací, sino a la familia que me eligió cuando más los necesitaba. Big Mike se secó una lágrima al recordar al niño aterrorizado que había entrado en su restaurante con $10 arrugados y un plan desesperado. Ese mismo niño ahora era un estudiante de honor que vivía en un hogar seguro, rodeado de personas que habían demostrado que a veces los hombres más peligrosos se convierten en los protectores más feroces. La adopción se había formalizado hacía 6 meses. Elena, quien se graduó en enfermería mientras estaba en libertad condicional, se convirtió en la tutora legal de Marcus. Los demás exconvictos formaron una familia extensa no oficial, cada uno aportando sus habilidades para criar a un niño que ya había visto demasiada crueldad en el mundo. Tommy le enseñó a Marcus a arreglar coches y motos. Carlos le enseñó defensa personal y la importancia de defender a los demás. Doc, quien había regresado a la Facultad de Medicina con la ayuda de un programa de becas, le ayudaba con las tareas y le demostró a Marcus que las personas realmente podían cambiar sus vidas. Pero la verdadera transformación no residía solo en Marcus, sino en todos ellos. El Rainbow Diner se había convertido en un centro comunitario no oficial donde otros niños podían acudir en busca de ayuda. Los exconvictos habían creado una red que protegía a los niños cuyas voces no eran escuchadas por el sistema. Marcus nos hizo mejores hombres, declaró Big Mike más tarde a un periodista del periódico local. Nos demostró que nuestros errores pasados podían convertirse en nuestras mayores fortalezas cuando los usamos para proteger a los inocentes. La historia había atraído la atención nacional, lo que provocó cambios en la forma en que las fuerzas del orden gestionan las denuncias de abuso infantil. El caso de corrupción del agente Jenkins había expuesto una red de funcionarios que habían estado encubriendo la violencia doméstica durante años. 7 más los agentes fueron arrestados y todo el departamento fue reestructurado. Marcus conservaba ese billete original de $10 enmarcado en su dormitorio, no como un recordatorio de la desesperación, sino como prueba de que a veces las personas más destrozadas pueden convertirse en tu mayor salvación. Había aprendido que la familia no se trata de sangre ni ADN, sino de personas que aparecen cuando el mundo te da la espalda. El abuelo murió en prisión 3 años después, solo y olvidado. Su muerte apareció en la sección de obituarios locales en 2 frases, mientras que la graduación de Marcus en la escuela secundaria llenaría más tarde 3 páginas del periódico celebrando a un joven que había superado obstáculos imposibles. El día de la graduación, Marcus pronunció el discurso de despedida ante un auditorio abarrotado. Sus palabras reflejaron la lección que su improbable familia le había enseñado. A veces, las personas a las que la sociedad ha renunciado son las que más tienen que dar. A veces, los ángeles de aspecto más peligroso son justo lo que un niño desesperado necesita. Los 12 exconvictos, ahora miembros exitosos de la sociedad con trabajo, familia y antecedentes limpios, estaban de pie mientras Marcus recibía su diploma. Habían demostrado que la redención no solo es posible, sino que es lo suficientemente poderosa como para salvar vidas y transformar comunidades. Marcus estudió justicia penal, con la intención de convertirse en abogado defensor de menores. Su misión era simple:
Asegurarse de que ningún niño tenga que caminar 5 kilómetros bajo la lluvia buscando asesinos porque el sistema les ha fallado. El abuelo intentó destruir a Marcus, pero en cambio creó a alguien más fuerte de lo que jamás pudo imaginar. Marcus aprendió que la mejor venganza no es destruir a tus enemigos, sino construir algo hermoso de las cenizas de su crueldad y demostrar que el amor puede triunfar sobre la violencia cuando las personas buenas deciden actuar. Si esta historia te conmovió y te mostró que las segundas oportunidades pueden cambiar el mundo, suscríbete a nuestro canal para ver más historias reales increíbles de redención, justicia y el poder de héroes inesperados que demuestran que la familia se define por el amor, no por la sangre.